semana adelantamos ya contenido. Entonces, bueno, hoy vamos a comenzar con el tema de HTML, ¿no? Recuerden que ustedes tienen que ya ir pensando en un tema con el que usted va a desarrollar un proyecto de página web, ¿no? Entonces, puede ser el tema que usted desee, de cualquier tema es válido, y ya tiene que tener pensado qué es lo que va a hacer. Y vamos a, a trabajar, a empezar a trabajar con él. Ajá, entonces, Buenos días, profesor. Me gustaría hacer una consulta a usted. sí, cómo no, cuéntame. La profesora de proyecto justamente nos pidió que Ujú. usted nos enseñara ese tipo de cosas, cómo crear una página web para almacenar un inventario, por ejemplo, De unas acuerdo, notas de alumnos y ahí ese tipo de cosas. ok. Entonces nos pidió que si usted nos podría hacer el favor de enseñarnos para poder hacer nuestro proyecto, que es lo que tenemos que hacer, en Bueno, pocas palabras. ese es el objetivo. El objetivo es construir, pero usted, o sea, aparte de su proyecto sociotecnológico, que es en grupo, ¿cierto? Sí, Ustedes, sí. ustedes van a desarrollar un proyecto individual, ¿no? Que es el que yo voy a evaluar. El proyecto O- grupal se lo va a evaluar el proyecto, pero yo le voy a evaluar un proyecto individual. Y ok, profesor. a lo largo de los 2 semestres, recuérdense que esta asignatura se ve en 2 semestres, vamos a ir viendo esas tecnologías, ¿no? Vamos a empezar hoy con HTML, que es la base, y le vamos a ir incorporando capas, ¿no? Que JavaScript, hoja de estilo, después ya el semestre 2, porque no nos va a dar chance de ver todo en este semestre, vamos a probablemente a continuar con PHP si nos da chance de adelantar algo este semestre de PHP lo hago, que es la parte ya dinámica de la página web, ¿no? Que es la que va a permitir, que es lo que te dice, ¿no? La que va a permitir entonces conectarnos con una base de datos y poder registrar eh, un formulario con datos, por ejemplo, de registro de un usuario, de un cliente o de un paciente, dependiendo del tema que usted tenga. Eso lo vamos a hacer con PHP y obviamente sí lo vamos a ver aquí. O sea, aquí vamos a ver todo lo referente a una página, al diseño de una página web, desde lo más básico hasta lo más complicado que sería la conexión a la base de datos. O sea, por eso no se preocupen porque eso lo vamos a cubrir acá. Y Ok, profesor, muchas gracias. obviamente, si usted ya va desarrollando su proyecto y tiene dudas sobre algo, bueno, me pregunta y yo con mucho gusto les aclaro la duda por acá. O sea, por ahí no se preocupe que todo eso lo vamos a abarcar acá. Y lo que vemos aquí, entonces es lo que obviamente usted va a poder desarrollar, si decide desarrollarlo en PHP, porque lo puede desarrollar en lo que usted quiera. Pero si decide realizarlo en PHP, bueno, por aquí va a aprender cómo hacerlo. Esa es la idea. Ok, entonces, aclarada esa duda, vamos a comenzar con la base, ¿no? La base de toda página web, entonces es el lenguaje HTML. Eh, ok, entonces HTML significa, ¿no? Como ven acá, Hypertext Markup Language. Y básicamente esto no es un lenguaje de programación. Ojo, esto es simplemente como se traduce, se traduciría del inglés ahí, es un lenguaje de marcación de hipertexto, ¿no? Básicamente son etiquetas que yo utilizo para formatear contenido. Véanlo como si fuera como si yo estuviera redactando un documento en Microsoft Word, por ejemplo, ¿no? Eh, y entonces a ese documento yo le puedo poner negrillas y le puedo poner en itálica, le puedo cambiar el tamaño de la letra, le puedo poner color, lo puedo tachar, lo puedo poner en mayúsculas, etcétera, etcétera, ¿no? Es como formatear eso, pero eh, formatearlo para la web, o sea, contenido para internet, ¿no? Básicamente eso. Entonces, no es un lenguaje de programación, es simplemente eh, un lenguaje de marcación, que ya vamos a profundizar en eso, y no cumple obviamente con el lenguaje de programación porque
no puedes definir variables y no puedes este, hacer ciclos repetitivos y todo eso. Ya vamos a ver que luego, finalicemos HTML, vamos a incorporar algunas tecnologías como JavaScript, donde sí vamos a poder, por ejemplo, hacer ciclos repetitivos y generar contenido dinámico en nuestras páginas utilizando JavaScript, por ejemplo. Pero en sí el HTML como tal no es un lenguaje de programación. Ya vamos a ver cómo funciona. Bueno, el Hypertext Transfer Protocolo o HTTP, que es lo que usted ve, ¿no? Usted cuando va a escribir algo, por ejemplo, en Google, arriba en la URL, usted siempre ve, si no coloca, cuando coloca alguna dirección, usted ve que se añade algo como HTTP dos puntos barra barra o HTTPS dos puntos barra barra. Entonces, bueno, ese es el protocolo, ¿no? Por el cual se establece la comunicación entre, bueno, o entre el cliente y el servidor, ¿no? Que básicamente cuando usted hace una petición de una página y usted está conectado a Internet, entonces el cliente, que sería su computadora, hace una petición al servidor, que es el servidor del proveedor de acceso a Internet que usted tenga contratado, y ese servidor entonces le da una respuesta y es la que usted ve ahí, ¿no? Todo eso se transfiere a través de el protocolo HTTP, ¿no? Que simplemente lo que hace es eso, ¿no? Lo que hace es marcar o permitir la transferencia de información en la web, ¿no? En Internet, a través de Internet. Entonces, aquí dice que el HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium, ¿no? El W3C, que Y dentro básicamente de la broma, pero no suena. se, Y hubiera traído el equipo, pero ya varios días que no lo hace. ese, No, el lenguaje de, a ver, por acá, este World Wide Web Consortium, ¿no? Este W3C, es básicamente que crea los estándares para la web, ¿no? O sea, son documentos que definen, ¿no? Cómo se debe escribir en la web, ¿no? Entonces, esa organización, ¿no? que tiene colaboración de gente de varios países, son los que se encargan entonces de definir los estándares para la web, ¿no? En este caso, definieron en 1999, se publicó, ¿no? Un documento que se llama RFC, donde se establecen entonces las especificaciones para poder establecer la comunicación a través del protocolo HTTP. El HTTP define entonces la sintaxis y semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web, clientes, servidores, proxy para comunicarse, ¿no? Básicamente eso. Hay una variante que ustedes ven mucho, por ejemplo, cuando se conectan a, a un banco y que se está usando ahorita mucho, que es el HTTPS con una S al final, y la S vendría a significar seguro, ¿no? En inglés sería secure. Y lo que permite entonces esta versión de HTTP establece mayor seguridad a la hora de la transferencia o la comunicación entre cliente y servidor. Entonces, añade una capa de seguridad extra, ¿no? O sea, una capa de encriptación. O sea, quiere decir que si usted, por ejemplo, ve una página que utiliza el protocolo HTTPS, usted sabe entonces que la información que se envía a través de eso, de esa página, va a viajar totalmente encriptada, ¿no? Entonces, se tiene como un poquito de mayor seguridad, ¿no? A la hora de transferirlo, a la hora de llenar o completar algún formulario o ejecutar transacciones en la web, ¿no? Por eso que entonces usted ve que los bancos utilizan por lo menos HTTPS porque se está manejando dinero, ¿no? Se supone que tiene que ser lo más seguro posible hacer transacciones monetarias a través de la web. Entonces, por ejemplo, los bancos utilizan ese protocolo, ¿no? El HTTPS.
Ok, entonces ya sabemos que a través de esos protocolos, entonces se comunica el servidor y el cliente en la web, ¿no? Eh, entonces, ¿qué básicamente sería HTML, ¿no? Fíjense que dice, HTML trata de definir la estructura de los documentos, aunque también tenga alguna posibilidad de modificar su apariencia, pero básicamente es eso, ¿no? Es un lenguaje donde yo puedo escribir contenido que se va a visualizar en Internet, ¿no? Se puede definir la estructura de un documento como la relación que mantiene las partes del mismo entre ellas. O sea, esta relación, entonces, la estructura del documento puede tener, entonces, fíjate, un documento puede tener, entonces, de texto, puede tener imágenes, puede tener este contenido multimedia y entonces esa estructura yo la puedo hacer a través utilizando el HTML. Esto trata con el uso de procesadores de texto que consideran solo la apariencia de los documentos y casi nunca su estructura. Entonces, eh, nosotros entonces en HTML sí tenemos pleno control de cómo queremos que se vea eh, nuestra página web en Internet. Y vamos a ver entonces esas estructuras, ¿no? Eh, entonces yo le había dicho, ¿no? HTML básicamente es un conjunto de etiquetas, ¿no? O tags que van a permitir entonces formatear el contenido que yo escriba para la web, ¿no? Entonces, es un código que inserta el contenido del documento para determinar la estructura del mismo. Entonces, la, la característica básica que tienen estas etiquetas es que son de esta forma, ¿no? Se sustituiría la marcación HTML donde dice tag, ¿no? Pero fíjense que son etiquetas de apertura y la que tiene el backslash es la etiqueta de cierre. Entonces todo en HTML se trabaja a través de etiquetas de apertura como esta que vemos acá, ¿no? Con el menor y mayor que. Y la de cierre, que sería entonces esta que tiene el backslash. Adicionalmente, estas etiquetas tienen al- algún tipo de atributos, no todas, pero la mayoría tienen un conjunto de atributos que eh, eh, ejecuta cierta o aplica cierto formato a lo que esté contenido dentro de la etiqueta. Entonces, el atributo aporta información adicional que modifica el comportamiento de la etiqueta. Entonces, ¿qué se agregaría? Bueno, a la etiqueta como tal se le agregaría entonces el atributo igual y el valor que ese atributo puede establecer. Y eso va a cambiar entonces el comportamiento que tiene la etiqueta y que le aplica al texto que está encerrado entre ellas, ¿no? Y el navegador, en este caso sería el programa especializado en evaluar las etiquetas y el contenido de documentos HTML y demostrarlo conforme a las posibilidades del sistema, ¿no? También se encarga de solicitar nuevos documentos según HTTP. Entonces, bueno, ya sabemos entonces que cuando nosotros creamos páginas web, se transfiere a través del protocolo HTTP o HTTPS y eso se hace a través de un navegador. Entonces, el navegador, ya entendemos por acá, que el navegador entonces tiene la capacidad, ¿no? De leer el código HTML y no solamente lee el código HTML, o sea, ya cuando te abre cualquier navegador, ya ese navegador va a entender o tiene en su núcleo, entiende de HTML, ¿no? Entonces va a interpretar las etiquetas y va a mostrar el contenido basado en ello. Entonces, ¿qué necesitamos para programar una página web estática? Básicamente un navegador, no necesitamos más nada, ¿no? Con un navegador y un editor de texto cualquiera, eh, podemos aplicar contenido HTML y el navegador va a visualizar esa página HTML directamente, ¿no? Sin necesidad de agregar nada especial. Entonces ya sabemos que navegador, editor de texto, conocer la sintaxis HTML y ya podemos desarrollar nuestras páginas web con eso. Ojo, páginas web estáticas, ¿no? Estática es que no guardan ningún contenido, no hacen consultas ni nada, nada por el estilo, ¿no? Deben ser esas páginas que son informativas y lo que tiene es básicamente texto e imágenes.
Entonces, fíjense que un documento HTML básico se vería de esta forma, ¿no? Vamos a ir entonces viendo cada una de las secciones, ¿no? Que tienen esas etiquetas y vamos a ir también explorando las etiquetas como tal para ver qué es lo que hacen. Entonces, fíjense, un documento básico en HTML se vería así, ¿no? Eh, Esta primera parte que llamamos el doctype, ¿no? Vendría siendo como la indicación que, que se le da al navegador para que pueda mostrar de forma correcta o interpretar mejor las etiquetas que se están colocando en la página web, ¿no? En este caso que está acá que dice doctype HTML W3C DDT HTML4, fíjense, se le está indicando acá el navegador que la página web eh, cumple con el estándar de HTML 4.0 de la W3C, que es el organismo que genera el estándar, y que la página va a estar en inglés, ¿no? Bueno, esto es lo que se interpretaría. Entonces, ya al leer esto, el navegador ya interpreta que todo la página HTML se va a, a establecer o se va a leer basado en el HTML versión 4.0. Entonces, eso en cuanto al type. Y lo básico de la página HTML es que, fíjense, inicia con la etiqueta HTML de apertura y la de cierre al final. Fíjense que dentro de las etiquetas de HTML está una sección de encabezado, ¿no? Con la etiqueta head. Y aquí está la etiqueta de cierre. Y dentro, entonces, se puede colocar algunas secciones eh, que se van a leer previo a la carga de la página. Luego de la sección de encabezado vemos que ahí está la sección de body, que es básicamente el cuerpo como tal de la página y es donde se escribe todo el contenido que va a tener. Bueno, entonces, bueno, vamos a ir viendo en detalle esto, pero básicamente una página HTML básica tendría esta estructura, ¿no? En la sección de encabezado, que vamos a ver qué es lo que se coloca dentro, y en el body vendría siendo ya el documento HTML como tal. La etiqueta entonces HTML marca el comienzo y el final del documento. Fíjense que inclusive ya los navegadores, como entienden de HTML, si yo omito las etiquetas de HTML, igual el navegador me muestra la página web o interpreta bien las etiquetas de HTML, pero si queremos tener un documento bien formateado, eh, que se, que se interprete bien por todos los navegadores, debemos respetar entonces la estructura, indicando que toda página web inicia con la etiqueta HTML, o sea, debe iniciar con una etiqueta. Así el navegador, la si no la coloco, la reconozca, igual deberíamos colocarlo, ¿no? Porque queremos entonces que nuestra página web tenga la estructura que debe tener, que se lea como tal. Entonces, en la práctica, este par de etiquetas puede parecer opcional, sobre todo el cierre, pues muchos navegadores emiten documentos sin ella, ¿no? Lo que estaba hablando ahorita, pero esto puede confundir a otros navegadores que rechazarán las páginas web o la mostrarán de manera impredecible. O sea, eso vamos, de repente ahorita con las últimas versiones de los navegadores, esto no se va a percibir, pero si tenemos, por ejemplo, un equipo viejo que tiene una versión de navegador antigua, puede que entonces eh, haya problemas a la hora de producir la página. Independientemente de eso, igual se deben incluir las etiquetas de HTML, de apertura y cierre, porque eso nos va a dar, nos va a permitir que el documento se lea de forma más adecuada. Entre una etiqueta HTML, entonces pueden aparecer también las etiquetas head seguida del body o el frameset que está en desuso, pero igual lo vamos a ver acá porque eh, eh, para las versiones de HTML
4 hacia abajo, era básicamente lo único que podía yo hacer para dividir el contenido de una página. Utilizaba Frameset para eso. O sea, bueno, lo vamos a ver, aunque ya está en desuso. Pero vamos a ver que estas etiquetas era lo que se utilizaba básicamente para crear estructuras de menú, etcétera, etcétera, cuando en los inicios del HTML. Entonces la etiqueta head, que es importante, ¿no? Contiene las definiciones globales de todo el documento. Fíjense, el título del documento, entonces dentro de la sección de encabezado yo puedo incluir eh, esta etiqueta title con el título de mi página web y es lo que se va a mostrar en la URL cuando se carga mi página. Eh, eh, Ahorita vamos a hacer una prueba con esto, ¿no? Se va a mostrar en la barra de título del browser, por lo que debe ser corto y representativo. El destino por defecto de los hiperenlaces, por ejemplo, puedo utilizar la etiqueta base para, entonces, por ejemplo, definir eh, dónde se van por ejemplo, en este caso, ¿no? Que los hiperenlaces se van a redirigir a una página específica o a una sección, que esto lo vamos a ver en detalle cuando vemos la parte de frente, a una sección específica de la página. Eso se puede incluir utilizando la etiqueta base. Relación entre este documento y otro documento web para determinar un mismo modo de impresión, hoja de estilo o script, se utiliza la etiqueta link. Vamos a ver que cuando estemos utilizando, eh, estemos viendo hojas de estilo, vamos a ver que esta etiqueta link la vamos a utilizar mucho para incorporar hojas de estilo externas, ¿no? Entonces todo eso va dentro de la sección de cabezado y entonces yo puedo tener múltiples hojas de estilo, ¿no? Adelante vamos a ver qué es eso. Y esas hojas de estilo entonces las puedo referenciar utilizando este link. El modo en que el documento debe ser tratado, la información utilizable por motores de búsqueda y otros, se utiliza la etiqueta meta, ¿no? Entonces ya vemos que dentro de la etiqueta head hay un montón de etiquetas que se pueden utilizar para básicamente inicializar nuestra página web, ¿no? Para que cargue un conjunto de recursos que son importantes para la página web, ¿no? Aparte de esto también, yo agregaría otro, ¿no? Que faltó acá, que sería el script, que también incorporaría, en la sesión de cabezado, pudiera incorporar algunos scripts o un código, ¿no? Que se ejecute utilizando ya un lenguaje de programación que se creó para eso, llamado JavaScript. También la etiqueta script la podemos utilizar en la sección de encabezado de la página. Una de las etiquetas importantes, ¿no? que tienen o que describen el contenido y que los motores de búsqueda, como por ejemplo Google y Yahoo, en su momento que eran los más importantes, ahorita está Bing también de Microsoft, utilizando la etiqueta meta, se hace una descripción del contenido de la página y por ahí es que se indexa el contenido y los navegadores entonces pueden clasificar, los motores de búsqueda pueden clasificar las páginas dependiendo de lo que se coloque en la etiqueta meta, ¿no? Aquí se colocan un conjunto de valores o de descripciones de la página que van a permitir a los motores de búsqueda eh, clasificar mi página y entonces, por ejemplo, cuando yo coloque en el buscador una palabra, por ejemplo, si para ponerle un ejemplo de meta, ¿no? Si mi página es por ejemplo, de venta de vehículos, entonces yo puedo poner dentro de una etiqueta meta un conjunto de verbos que incluyan esa parte, ¿no? En la parte de content yo pudiera incluir, por ejemplo, venta, vehículos, puedo colocar las marcas de los vehículos y todo eso. Entonces, eso lo va a ir indexando el motor de búsqueda y si yo hago, si yo en la parte del meta hago bien mi trabajo, ¿no? O sea, describo bien mi página,
Entonces, eso también va a contribuir a que se posicione mejor mi página cuando la publico, ¿no? En Internet. O sea, de posicionamiento hablo de que cuando yo coloco una palabra en un buscador, dentro de los primeros resultados de esa búsqueda aparezca mi página, ¿no? Entonces, de esta etiqueta meta va a depender mucho ese posicionamiento, ¿no? Sí, ese índice que se genere por los motores de búsqueda va a depender mucho del contenido que yo coloque ahí, ¿no? Entonces, fíjense, como muestra, ¿no? Se pueden colocar el autor, ¿no? Que identifica el autor que creó la página, alguna vez el nombre de editor utilizado por editor de HTML, la descripción o la description, que es una explicación de la página de su uso, y suele ser utilizado por el motor de búsqueda para hacer un resumen de la página, ¿no? Para indexarla, para clasificarla, ¿no? Todo se utiliza aquí. El copyright, el aviso oficial de derechos de copia de la página, etcétera, etcétera. No solamente esto, no, esto es un resumen. Si usted busca en Internet la etiqueta meta, va a conseguir un montón de, eh, de propiedades, ¿no? Porque fíjense que acá estos serían propiedades, ¿no? El nombre de la propiedad y el valor que va a tener. Propiedades que se pueden incluir en meta para hacer esto, ¿no? Para mejorar el posicionamiento de nuestras páginas cuando las publicamos en Internet, ¿no? Por ejemplo. Luego de eso, ya fuera del encabezado, fíjense, está la etiqueta body, ¿no? Y esa etiqueta body entonces va a significar el cuerpo de nuestra página web, y ahí es donde dentro de la etiqueta body, ¿no? Dentro de la etiqueta de apertura y de cierre de body, es donde nosotros vamos a construir entonces nuestra página web y vamos a colocar un conjunto de etiquetas que van a formatear el contenido que yo quiero que se vea en Internet. Entonces, aquí vemos, ¿no? Que, por ejemplo, la etiqueta body tiene unos atributos, unas propiedades, ¿no? También, por ejemplo, BG color igual valor, me cambiaría el color de fondo de toda la página. Y aquí vemos también que la etiqueta body y casi todas las etiquetas también contienen, fíjense, algunas acciones que se pueden ejecutar eh, basado en lo que yo coloque aquí, ¿no? Esto sería en script, básicamente, que lo haría con JavaScript, y va a permitir ejecutar, por ejemplo, en el caso de body, cuando se carga la página, yo pudiera ejecutar un script que haga algo, ¿no? Que muestre, por ejemplo, un mensaje que diga bienvenido a mi página web. Y, por ejemplo, cuando la página se cierra, también puedo ejecutar un script que muestre un mensajito que diga gracias por haber visitado mi página web, ¿no? Entonces, aparte de los atributos, también entonces las etiquetas soportan algunas acciones, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ya cuando estemos viendo la parte de JavaScript más adelante, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, el background color determina el color de fondo en códigos hexadecimales o en los 16 colores predefinidos por el estándar de HTML, en donde que incluyen blanco, negro, azul, verde, etc. Y estos son entonces los gestores de los, los eventos, ¿no? Determina el script a ejecutar cuando la página ha sido cargada y antes de ser mostrada, y el on unload, lo mismo que en el caso anterior, pero cuando la página se abandona para ir a otro, ¿no? Entonces estos eventos generarían entonces, ¿no? O ejecutarían algún tipo de script para eso. Bueno, viendo esta parte, ¿no? Vamos a pararlo aquí, vamos a compartir esto aquí, vamos a ver de lo que hemos visto hasta ahora, vamos a hacer una página web básica, ¿no? Vamos a crear una estructura básica dice que esta página le puse, esta página se llama prueba.html, ¿no? Eh, entonces, para que el navegador pueda entender
mi página debe tener la extensión .html o HTML, también es válida, y ya con eso la página lo va a reconocer perfectamente el navegador por defecto que tenga. Entonces, bueno, para adelantar un poco, voy a saltarme la descripción básica, ¿no?, de la página web, y vean que aquí tenemos entonces el doctype, que ya lo explicamos para qué se refiere. HTML tiene una propiedad aquí del el lenguaje en que se va a leer la página. Yo aquí esto lo puedo cambiar, aquí está en inglés, lo puedo cambiar para español, y así el navegador sabe que esta página, el contenido va a estar en español. Vean que está la sección de encabezado, que tiene algunas etiquetas que ya vimos, ¿no? La etiqueta meta, que hace algo, ¿no? Ya vamos a explicar esta parte. Y el título que lo vimos, ¿no? Este sería el título que se va a mostrar en la página, ¿no? Está dentro de la etiqueta head, como vemos acá, y luego tenemos el body y la etiqueta HTML. Entonces, fíjense, esto es básicamente una página web, ¿no? Si yo aquí le coloco mi primera página web, ya esto sería una página web básica, ¿no? Vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo ahora. Fíjense, si yo agarro entonces esa página y la ejecuto, está acá, prueba HTML, le doy clic. Fíjense que no tiene nada porque no le he escrito nada, pero vean que arriba, aquí, dice mi primera página web, ¿no?, que es lo que escribí en el title, en el encabezado. Bueno, se me está acabando el tiempo, apenas se cierre, nos volvemos a conectar. Estructura básica, ¿no?, de la página web. Vamos a ver acá. Fíjense que en el HTML tengo entonces acá la propiedad, ¿no?, language, y el valor, ¿no? Esto es lo que hemos dicho, que las etiquetas HTML pueden tener algún tipo de atributos, ¿no?, o propiedad que le va a indicar, por ejemplo, en este caso, esto que está acá le indica al navegador que la página viene en un lenguaje específico, ¿no?, en este caso español, y en la etiqueta head, ¿no?, que ya la vimos, tiene algunas etiquetas, ¿no? Por ejemplo, esta meta, ¿no?, que ya vimos por encima, pero que yo les dije que hay un montón de etiquetas y de propiedades que se le pueden agregar a meta. Por ejemplo, esta que dice char set UTF-8, ese es básicamente una descripción para mostrar caracteres especiales. Y este, por ejemplo, este UTF-8 soporta caracteres especiales como ñ, acentos, etcétera, etcétera, ¿no? Esta que vemos acá, ¿no?, que se utiliza ahora recientemente en las últimas versiones de HTML, esta etiqueta meta con el viewport es la que permite que la página web se ajuste, ¿no?, a diferentes tamaños de pantalla, ¿no? Esto obviamente simplemente le indica al navegador que esta página web se va a ver en diferentes tamaños, pero no es suficiente, ¿no? Ya vamos a ver que para poder hacer eso, para escalar esto, tenemos que utilizar otras herramientas, ¿no? Pero esto simplemente le indica al navegador que la página va a trabajar con un tipo especial con unos tamaños específicos de página, ¿no? Y ya vimos que eh, el título de mi página web lo puedo establecer utilizando la etiqueta title, ¿no? Y eso es lo que se muestra cuando yo cargo mi página acá, ¿no? Fíjense que aquí se cargó la página, que se llama prueba.html, y en la parte del- de la pestaña del navegador se coloca o se escribe el título que coloqué acá, ¿no? Ok, entonces esto es una página básica en HTML. Ya vemos que esta parte del título funciona y lo interpreta bien el navegador. No estoy utilizando nada adicional, fíjense que por el navegador.
Y hasta ahora no hemos visto ninguna etiqueta para poner acá, ¿no? Por eso es que la página hasta ahora está en blanco, ¿no? No tiene nada. Sin embargo, si vimos algo en el body, ¿no? Vimos que en la etiqueta body le podíamos agregar una propiedad para cambiar el color de fondo. Vamos a hacer esa parte, ¿no? A ponerle aquí al código, ¿no? Ponemos BG Color y le vamos a colocar uno de los colores predefinidos que vimos ahí, que es rojo, ¿no? Entonces le estoy diciendo acá que yo quiero que toda la página, ¿no? Toda esta página esté con un color de fondo rojo, ¿no? Guardo acá y actualizo mi página acá. Y vean que ya está rojo el fondo, ¿no? Ah, bueno, por aquí me pregunta que por qué no utilizo Visual Studio Code. No, me gusta Sublime porque Sublime tiene cómo completar el código, así como vieron que yo generé esto acá. Tiene un plugin y yo estoy muy habituado a trabajar con este editor. Me gusta esto. Usted puede utilizar lo que a usted le guste. Si a usted le gusta Visual Studio Code, utilice Visual Studio Code. A mí me gusta Sublime por varias cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que eh, me, se- me separa o me pone en colores las etiquetas HTML y las propiedades de otro color. Eso hace que la etiqueta se vea mejor, el código se vea mejor. Eso es cuestión de estilo, ¿no? Ok, lo del color, señores. Bueno, lo del color que acabamos de hacer ahorita es si quitamos esta propiedad aquí en la etiqueta de body, si lo quito y actualizo, fíjense que no tiene nada, no está el color blanco por defecto que tiene el fondo, pero si luego a la etiqueta body le agrego la propiedad BG Color y le coloco uno de los colores predefinidos, ¿no? Que vimos que tenía, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que la lámina dice que tiene colores predefinidos como blanco, negro, azul, ¿no? Y verde. Entonces, yo le puse rojo. eh, Vemos que cambia, ¿no? Sí. Si yo guardo ahora esto y actualizo mi página web, vean que el fondo cambia a rojo, ¿no? Si el rojo lo cambio a azul, y actualizo mi página. Fíjense que yo hago los cambios y debo actualizar, ¿no? Para que tome los cambios, ¿no? Vean que entonces cambia azul. Entonces vemos que en sí, vemos que entonces los atributos en una etiqueta HTML pueden cambiar el comportamiento de la etiqueta, ¿no? Ya vimos entonces que esta propiedad específicamente cambiaría el, el color de fondo, ¿no? También inclusive puede cambiar el color de la letra, que no está ahí, pero lo podemos hacer. Si agregamos acá una etiqueta P eh, y ponemos, esto es un párrafo, y guardo y actualizo, fíjense que entonces por defecto se muestra en negro, ¿no? el, esto acá, ¿no? El texto, el color de texto. Pero si aquí agregamos eh, la propiedad FG Color y le digo que yo quiero que el color de la letra sea, por ejemplo, blanco, entonces aquí yo le estoy diciendo que toda la página va a tener estas propiedades. Entonces aquí vemos que lo teníamos en negro, pero si yo actualizo ahora, esto debería cambiar. Ah, pero no lo cambió acá. Debe ser que es foreground, creo que es. Sí, debe ser. Creo que era foreground color, no sé por qué no lo agarró. Debería agarrar.
Esto debería cambiarme entonces el color de la letra, ¿no? Acá, a blanco, ¿no? Eh, Déjame quitarle la etiqueta a ver si lo hace directamente acá. Ay, no, ya lo había hecho. Bueno, eso en teoría debería, o es que yo tengo la sintaxis mal del color ahí, ¿no? Entonces debería ponerme el texto en blanco, así como lo vemos ahí, y, y aquí definiría el tipo de colores, porque quiero que haga esto. Bueno, sé que a lo mejor me equivoqué aquí en la sintaxis, pues lo vemos. Bueno, entonces vemos que esto entonces cambia el comportamiento regular de la etiqueta, ¿no? Si las propiedades con valor. Entonces vamos a seguir viendo, ¿no? Vamos a seguir avanzando acá con la lámina, ¿no? Con la parte de HTML. Y vemos que en esta versión, ¿no? Porque estamos viendo la versión, como quiere decir, la versión 4 de HTML, ¿no? Que no es la actual. Sin embargo, yo siempre empiezo con esta porque después yo hago una comparativa de qué cambió en la versión actual que es la de HTML5, versión 5. Eh, Fíjense que en esa versión de HTML, ¿no? Había algunos caracteres que no se podían, porque como ese lenguaje se escribió en inglés, entonces hay caracteres como los acentos y las ñes no se visualizaban correctamente en las páginas web. Entonces se utilizaban estas variantes, ¿no? Para utilizar, por ejemplo, las comillas, utilizaba, si yo quería mostrar unas comillas dobles, utilizaba esta sintaxis, ¿no? Para que entonces el navegador interpretara este código, ¿no? Que es ampersand quote, lo interpretara como comilla doble, ¿no? De este ampersand AMP para el ampersand como tal, GT para el mayor que, LT para el menor que, para el acento en una, tenía que colocar la letra que quería acentuar y colocarle esta palabra aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se utilizaban este tipo de codificación para representar los caracteres especiales, ¿no? Ahora, simplemente utilizando con las nuevas versiones de HTML, utilizando el char set en la etiqueta meta dentro del encabezado, ya se pueden reconocer los caracteres especiales, ¿no? Ya es una mejora que hubo con el HTML, ¿no? Aquí vemos también, ¿no? La etiqueta que más se utiliza también es eh, la etiqueta IMG, ¿no? Entonces, con esta etiqueta podemos eh, mostrar una imagen, ¿no? Utilizando entonces la sintaxis para eso, ¿no? Vean que la etiqueta IMG, ¿no? Que sí para mostrar la imagen, utiliza una propiedad o un atributo src igual y ahí se coloca la ruta donde puedo conseguir la imagen. En este caso, fíjense que se está cargando la imagen directamente de un sitio web. Y adicionalmente al src tengo algunas otras etiquetas, ¿no? Algunos atributos adicionales, por lo menos el alt, que sirve, por ejemplo, cuando la imagen no se puede cargar eh, porque ya el recurso no está disponible, etcétera, etcétera. Entonces se muestra en su lugar el nombre que yo indique en ALT. Y si yo quiero, por ejemplo, que la imagen tenga algún tipo de borde, yo puedo utilizar la propiedad borde para establecerle un borde a la imagen. Entonces, fíjense esto acá. Se recomienda siempre agrupar las imágenes en una carpeta llamada imágenes y de allí hacer la referencia relativa
a la imagen en lugar de hacer referencias absolutas para evitar errores en la carga de la imagen. Esto siempre les pasa a ustedes cuando están haciendo, ¿no? Que yo coloco, por ejemplo, cuando voy a cargar la imagen, lo coloco así. C dos puntos, proyecto, el logo, ¿no? Ponen directamente la ruta de su equipo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a abrir el archivo HTML, entonces en mi equipo no existe esta ruta de C dos puntos proyecto y la imagen no se carga correctamente, ¿no? Entonces, lo ideal es que se cargue de esta forma que está en verde, ¿no? Acá. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, yo tengo una estructura donde tengo una carpeta llamada imagen y dentro de esa carpeta de imagen yo coloco entonces todos mis archivos de imagen y los referencio de esta manera, ¿no? De modo tal de que si yo, por ejemplo, copio la carpeta y la pego en otro lugar, entonces siempre voy a tener referencia correcta a mis imágenes porque lo estoy haciendo utilizando referencias relativas, ¿no? O sea que todo está dentro de un sitio específico y no absolutas como lo vemos aquí donde se incluye, eh, por ejemplo, el disco donde está el proyecto, ¿no? Entonces, ojo con eso cuando estemos haciéndolo, la parte de imagen, porque esto siempre trae problemas de visualización en las páginas. Vamos, podemos hacer una pruebita de eso. Vamos a ver si acá, vamos a copiarnos acá esto y vamos a crear una carpeta en el escritorio donde veamos lo que estoy hablando, ¿no? Vamos a hacer esto para acá y pegamos aquí. Sí, exactamente. Entonces, claro, fíjense lo que estoy haciendo aquí para explicar un poquito mejor lo que les acabo de decir, ¿no? Fíjense, vamos a cerrar aquí esta página que ya no está, ¿no? Porque la cambié de ruta. Fíjense que yo debería tener acá, yo creé una carpeta que se llama prueba HTML, ¿no? Si estoy construyendo un proyecto, lo lógico es que tenga una estructura de carpeta, ¿no? Esa estructura de carpeta va a tener el contenido organizado de lo que yo quiero hacer, ¿no? Fíjense que aquí tengo mis páginas HTML y en la raíz pues, de la carpeta de prueba HTML tengo otra carpeta que se llama imágenes dentro. Entonces debería tener eh, las imágenes, ¿no? Que voy a utilizar en mi sitio web y no aquí afuera, porque entonces no se distinguiría cuáles son las páginas y cuáles no. Y de hecho, cuando yo hago una referencia, y lo vamos a hacer ahorita, absoluta, entonces voy a tener problema de que la página no se carga, ¿no? No se carga porque no consigue esa ruta del archivo, ¿no? Eh, entonces, vamos a hacer una pruebita con la etiqueta imagen. Vamos a abrir primero el archivo, que ahora lo cambié y se llama prueba, que es el que estamos trabajando, y vamos a crear una imagen acá, una etiqueta IMG, que eh, me apunte a mi que me apunte a mi carpeta de imágenes. Imágenes. Y aquí voy a tomar una de estas imágenes que está acá dentro de la carpeta. Para que veamos entonces cómo funciona. O sea, voy a agarrar esta, que se llama Vir Contrajo, y vamos a hacer algo acá. Vamos a trabajar un poquito con las imágenes acá, ¿no? Entonces,
volvemos a ver, ¿no? Usamos la etiqueta IMG y utilizamos la propiedad src para cargar, fíjense, cargo de la carpeta imagen que está en la raíz de la carpeta de prueba. Está una carpeta de imagen y dentro está una imagen que se llama vir.jpg. Si yo ahora agarro esta página y la cargo, o sea, si la abro desde aquí, desde proyecto, para acá, y la abro desde aquí, vean que me carga la página, la imagen. Esa imagen entonces está dentro de la carpeta de imagen y fíjense que en la sintaxis le estoy colocando inclusive la extensión que tiene eh, la imagen. Lo que decía la presentación es que acá yo pudiera establecerle el nombre, ¿no? Entonces le puedo poner imagen de pájaro. ¿Sí? Si yo aquí, por ejemplo, le pongo o le cambio el nombre a esto no, esto me va a aparecer. Vean que aquí vamos a quitarle el fondo este fondo que está acá para que se vea mejor en blanco y negro. Vean que la imagen aparece rota, ¿no? No se carga la imagen porque no existe, pero en su lugar se muestra lo que yo le coloqué a la propiedad ALT, ¿no? Esto se hace cuando puede que mis recursos, si lo estoy cargando de la web, entonces ese recurso no exista. Fíjense que aquí, en mi carpeta de imágenes, ¿no? No hay una foto que se llame, una imagen que se llame vir2, ¿no? Por lo tanto, el, eh, cuando el navegador intenta cargar el recurso que es la imagen, no la consigue y lo sustituye por este símbolo de como una imagen rota, ¿no? Pero sustituye también o agrega lo que se escribió en la etiqueta ALT. Entonces, fíjense que si yo lo corrijo y por acá no vemos, ¿no? Si la imagen se carga correctamente, entonces no se ve esta etiqueta LTK, ¿no? Entonces esto simplemente es para indicar el nombre o lo que yo quiera que se muestre en caso de que la imagen no se cargue correctamente, ¿no? Si yo, por ejemplo, hubiese cargado esta imagen, por ejemplo, acá la coloco la coloco fuera. Vamos a colocarla en C, por ejemplo. O vamos a colocarla en E. Ok, entonces la imagen estaría en C2 puntos, barrita vir, ¿no? Vamos a cargarla aquí. A cambiar la ruta aquí absoluta. Fíjense, si yo actualizo esto, no hay ningún problema, ¿no? Pero si aquí está cargando directamente la imagen desde el disco C. Pero póngase que entonces usted quiere llevarse esta imagen, ¿no? Que era lo que yo les decía de colocar lutas relativas. Si yo me llevo después esta carpeta para otra computadora, por ejemplo, esta carpeta prueba de HTML, me la llevo para otra computadora, esta imagen
que está aquí en el disco C, que se llama BIR, no va a estar en esa otra computadora. Acuérdense que me la llevo por una laptop. No va a estar esa imagen ahí, por lo tanto, eh, esto va a dar un error, ¿no? Porque la imagen no existe, ¿no? Por ejemplo, si yo la cambio aquí de disco, por ejemplo, que tuvieran de, y actualizo la página, fíjense que no la carga, ¿no? Me daría este mismo error, ¿no? ¿Por qué? Porque está buscando la imagen directamente dentro de un disco, ¿no? Entonces, por eso es que yo les digo que es preferible tener dentro de la misma estructura una carpeta donde yo tenga esa referencia y así yo me pueda llevar esa carpeta completa, ¿no? La carpeta esta que se llama prueba HTML, la copio y donde yo la coloque, entonces van a ver siempre rutas relativas a la carpeta interna que tengo, ¿no? Y eso entonces va a permitir que eh, se cargue correctamente todo el contenido, no solamente las imágenes, ¿no? Todo el contenido multimedia que yo pueda tener dentro de mi página web. Entonces, esta es la forma correcta de hacerlo, ¿no? La estructura sería tener una carpeta y dentro incorporar todos los recursos. Páginas HTML y los recursos separados. Por ejemplo, si tengo videos, pudiera tener videos aparte. Puedo tener una carpeta multimedia y dentro de multimedia abro y tengo carpeta de imágenes, carpeta de videos, etcétera, etcétera. Y hago la referencia utilizando esta forma que tenemos acá. Entonces, fíjense, otra cosa que le podemos cambiar es que, siguiendo con la etiqueta IMG, es que aquí me está cargando la imagen a full tamaño, ¿no? Al tamaño que tiene por defecto, ¿no? Pero entonces yo pudiera seguir incorporando aquí eh, atributos o propiedades para cambiar eso, ¿no? Yo, por ejemplo, le puedo decir que aquí me ponga esa imagen en 100 píxeles. Entonces utilizo eh, la propiedad de ancho y alto para establecer de qué tamaño quiero yo en píxeles que se muestre mi imagen, ¿no? Entonces esto, fíjense que cambia el tamaño de la imagen. Entonces, fíjense que entonces todas las etiquetas tienen un conjunto de atributos que hacen algo, ¿no? O que potencian el uso de la etiqueta, ¿no? Como vimos acá. Entonces, es cuestión de ir viendo y probando qué es la que hace la etiqueta y si quiero saber más de lo que, por ejemplo, aquí yo tengo esta parte de la lámina a lo básico, ¿no? Pero usted puede profundizar eso, ¿no? Si te busca las características de eso, bueno, sé que esta imagen aquí, vamos a ponerle un bordecito, vamos a quitarle el ancho y el alto, a ver si se ve el borde acá. Border sin. Vean que, aunque, claro, la imagen está negra y no se ve mucho, pero sí se ve acá. Aquí se estableció un borde, ¿no? Que es lo que le estoy colocando aquí. Esta propiedad le añade un borde al, a la imagen, ¿no? Aquí se ve el borde, ¿no? Si se lo quito, ¿no? Si le pongo borde cero, entonces se quita ese borde, ¿no? Al actualizar, vean que ya esto no tiene borde, ¿no? Ahí se ve perfectamente que tenía previamente un borde, ¿no? Entonces, si quiero ponerle un borde, utilizo entonces esa propiedad de border en la imagen y establece eso. Bueno, entonces ya vimos por encima, parece que esto no nos podemos quedar mucho en esto porque mucho que abarcar, pero vimos ya entonces y experimentamos con la etiqueta imagen y ya le agregamos a nuestra página web básica una imagen, ¿no? Que inclusive yo si tengo recursos que puedo tomar de internet, fíjense que aquí
y tengo obviamente acceso a Internet, yo puedo copiar directamente la URL de la imagen y se me va a mostrar, ¿no? También. Pero lo que hay que tomar en consideración con esta forma de cargar imagen es que si la imagen luego la cambian, la borran, etcétera, etcétera, entonces esta imagen no se va a poder cargar en mi sitio web porque ya no existe, ¿no? Y me va a poner el simbolito de que se perdió, ¿no? Ok, entonces seguimos acá con la parte de alineación y formateo de texto, ¿no? Eh, que hasta ahora bien, habíamos visto por encima la parte de párrafo, que fue la que yo eh, le di, pero entonces le podemos poner eh, encabezamientos a nuestra página, ¿no? O etiquetas que sirven para títulos y subtítulos, ¿no? Con la etiqueta H, para párrafos la P, para nueva línea un BR, ¿no? Para hacer un salto de línea, utilizamos uno o varios BR. Si queremos que se conserve el texto tal cual como lo hemos escrito, utilizamos la etiqueta pre y podemos modificar la apariencia como negritas, itálicas, etcétera, utilizando unas etiquetas específicas para ello. O sea, no vamos a ver por encima también esta parte y vamos a hacer unas pruebas con la página que tenemos ahí y vemos que lo primero es la etiqueta del encabezado. HTML permite entonces definir 6 niveles de encabezado, siendo el uno el más importante o el más grande, ¿no? Los browsers utilizan el tipo de letra mayor y más negrita para un nivel que para el siguiente. Un encabezado ocupa siempre una línea exclusiva y sirven para simular los títulos de capítulos, secciones, etcétera, pero no determinan que los párrafos que le siguen pertenezcan a capítulos o secciones algunas, ¿no? Entonces, básicamente eso lo que quiero decir es que tenemos entonces para títulos, eh, fíjense, si yo quiero nombrar, por ejemplo, vamos a crear aquí H1, título 1, y después utilizo el H2, títulos, vamos a ver aquí los tamaños, ¿no? Cómo se verían. Título 3. H5, título 5 y el H6 que sería el título, el más pequeño de todos. Título 6. Si guardamos esto, actualizamos nuestra página en el navegador y vemos que tenemos, fíjense, el más grande sería el H1. Estoy hablando de tamaños de letra, ¿no? Después le sigue 5, 4, 3, 2 y el 1. Fíjense que el 6, la etiqueta H6 sería la más pequeña, ¿no? Entonces tenemos este conjunto de etiquetas para establecer entonces títulos con tamaños específicos que me proporciona HTML, ¿no? Y fíjense que básicamente cada una de estas etiquetas ocupa un espacio, ¿no? Si vemos acá, vemos que básicamente hay un salto de línea entre las etiquetas H, ¿no? O sea que cuando yo pongo eh, una etiqueta H, entonces no es necesario que haga un salto de línea porque él automáticamente lo hace. En este caso, ¿no? Si utilizo un H2, eh, entonces hay un salto de línea entre ellos. Entonces, bueno, se utiliza es más que todo para títulos y subtítulos. Por ejemplo, yo pudiera utilizar un título 1, un H1 para el título y para el subtítulo un H4, por ejemplo. Entonces, usarlos todos, ¿no? Y el H1, que es el más pequeño, lo pudiera utilizar
para una leyenda. Sí, esto puede ser título, vamos a ponerlo todo en mayúscula aquí, sería título principal. Y ponemos subtítulo. Y esto pudiera ser una leyenda. Bueno, si yo guardo esto, entonces aquí tendría la diferencia entre... Le puedo poner el título de este tamaño. Entonces, si veo que el subtítulo de repente es muy pequeño, puedo cambiar aquí, lo cambio a H2 o H3. Entonces, que es apertura y cierre. Guardo y actualizo. Y entonces voy trabajando con él, ¿no? Ese es el subtítulo de este tamaño, título, y la leyenda pudiera tener esta que es más pequeñita, ¿no? O sea, bueno, dependiendo de lo que yo quiera mostrar, entonces utilizaría las etiquetas H para eso. Ahora tenemos los párrafos, que ya vimos uno, ¿no? Comienza con una línea nueva y se mantiene junto. Aunque la etiqueta de cierre es opcional y puede omitirse, se recomienda su utilización. Cada párrafo debe especificar su alineamiento con el atributo align. Si no, se le aplicará el por defecto, que es alineación a la izquierda, ¿no? Left. Y se puede introducir saltos de línea dentro de un párrafo con BR, etiquetas que no se cierran. Entonces, vamos a hacer una prueba con párrafos acá. Por ejemplo, este párrafo, aquí tengo mi etiqueta P, tengo un párrafo que generé automáticamente acá y después mi etiqueta de cierre P. Si no le establezco ningún tipo de alineación, vamos a ver que él lo hace a la izquierda. Vean que acá el texto que acabo de colocar está alineado a la izquierda. Sin embargo, si yo utilizo la propiedad o el atributo align, le digo, por ejemplo, align center, entonces todo lo que esté dentro de la etiqueta, o sea, todo esto, está dentro de la etiqueta P, se va a alinear centrado, ¿no? Si actualizamos ahora aquí, vemos que efectivamente el texto está alineado al centro, ¿no? Si lo quiero alinear a la derecha, entonces simplemente cambio la propiedad aquí a right, guardo y actualizo mi página y fíjense que aquí está alineado a la derecha, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, ya con la etiqueta P podemos hacer eso. O sea, lo que me decía ahí es que, por ejemplo, si yo establezco otro párrafo, por ejemplo, el otro párrafo, que tengo un texto de 50 caracteres por defecto, y lo guardo, ¿no? Que sería, vamos a ponerle aquí párrafo 2, y aquí este sería el párrafo 1, y guardo. Eh, Fíjense que él ya establece algún tipo de espaciado, ¿no? Ya la etiqueta tiene como un salto de línea preestablecido, ¿no? Pero yo pudiera agregarle, vamos a quitarle la alineación para que se vean del mismo tamaño. Actualizo acá. Fíjense que ya hay un salto, pero si quiero, por ejemplo, agregarle un salto de línea adicional, yo pudiera utilizar aquí una etiqueta BR, ¿no? Que es para saltos de línea. Hasta dos, ¿no? O las que necesite. Si le hago acá, vean que ya el espaciado que hay entre ambos párrafos es mayor porque incorporé una etiqueta BR, ¿no? Si incorporo otra, entonces ampliaría el espacio que hay entre los párrafos, ¿no?
como se ve acá, ¿no? Entonces, para eso nos serviría entonces eso, ¿no? Ya vemos que de por sí el párrafo tiene su propia alineación. Eh, ya se me va a acabar el tiempo otra vez. Bueno, seguimos ahorita. Apenas seguimos ahorita con la etiqueta font. Ya vimos párrafo y vimos encabezado. No, encabezado. Ahora vamos con la etiqueta font y vamos probando igual acá en el ejemplo. Entonces cierre, nos volvemos a conectar. Ok, seguimos entonces por acá. Déjame compartir la pantalla. Ok, entonces nos habíamos quedado aquí estamos explorando las etiquetas HTML. eh, Nos quedamos acá en el fondo. Entonces la etiqueta font se emplea para formatear el tipo y tamaño del texto en algunos puntos del documento específico. Por ejemplo, yo puedo tener, por ejemplo, una etiqueta P de párrafo y agregarle eh, un tipo de letra específico, por ejemplo, Arial, un tamaño 5 y de color rojo. Y eso entonces cambiaría específicamente el tipo de letra de mi sitio web, ¿no? Eh, Podemos hacer una pruebita con eso, con el mismo párrafo que ya tenemos. A ver si le compartir la pantalla, sí. Entonces, eh, siguiendo ahí, por ejemplo, que yo quiera tomar un texto, lo voy a poner en mayúscula este texto, este otro color y tamaño. Entonces aquí, fíjense, estoy dentro de la etiqueta P, puedo agregar una etiqueta font y voy a formatear ese pedacito nada más. Quiero que quiero que esa etiqueta, o quiero que este texto, por ejemplo, tenga un tamaño de 5, como dice el ejemplo, ¿no? Y color, entonces fíjense, aquí estoy en el párrafo 1 que llega hasta acá. Hasta acá. Entonces, dentro de eso, yo quiero que este pedazo de texto, está en mayúscula, tenga un tamaño más grande, como para resaltarlo, ¿no? Por ejemplo, le puse un tamaño de 5 y que esté en rojo, ¿no? Entonces, eso lo coloco dentro de font, de la etiqueta font, le quita la etiqueta de cierre, y eso va a formatear solamente esta porción del texto, ¿no? Si eso lo guardamos y actualizamos acá, vemos que específicamente, fíjense, lo hizo, ¿no? Acá, solamente ese pedazo lo resalté con color y tamaño L. Entonces, fíjense, aquí hay una limitante, por ejemplo, el HTML, o estas versiones o el HTML como tal, en la etiqueta font, hay limitantes en cuanto al tamaño, ¿no? No tengo muchas opciones como para cambiar los tamaños, ¿no? Eh, de, de letras, ¿no? Ya vamos a ver que entonces todo esto que se hace ahorita con las etiquetas font y que tiene limitaciones, por lo que le estoy diciendo, por ejemplo, que el tamaño que no se pueden establecer, por ejemplo,
como usted hace utilizando un editor de texto como Word, que usted le puede decir que el tamaño de la letra sea 9.5 o 10 o 12 o 14, eh, esas limitaciones las va a resolver las hojas de estilo, ¿no? Pero ahorita que estamos con la parte de HTML, es lo que hay, ¿no? Podemos cambiar ya, pero con valores directos, el tamaño de la letra, ¿no? Pero y también podemos cambiar el color, como vimos ahí, ¿no? Tan sencillo como eso. Yo puedo tener dentro de mis párrafos diferentes eh, colores, resaltar pues ciertas secciones utilizando, por ejemplo, la etiqueta font. Inclusive le pudiera cambiar el tipo si utilizo la propiedad face, pudiera cambiarle también el tipo, ¿no?, de letra que se le puede establecer. Esto de texto preformateado permite escribir la forma que queremos que aparezca un texto, respetando el espaciado y los saltos de línea. El texto es presentado con una fuente de paso fijo. O sea, es como que si yo quiero mantener un texto tal cual como lo escribí, entonces vamos a hacer una pruebita aquí para ver si eso funciona acá. Si lo hacemos con un párrafo acá, menos línea 1, línea 2, línea 3. Guardamos y actualizamos. Dice que aquí me lo hizo, me lo puso todo en horizontal. Pero si yo coloco aquí pre y pre aquí, vamos a ver si lo hace acá. Sí, sí lo hizo, pero yo le agregué un espaciado ahí básico. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Si yo esto que está acá, lo coloco en un párrafo normal, ¿no? Utilizando la etiqueta HTML de párrafo. ¿Sí? Porque yo quiero que se respete estos saltos de línea que tengo acá. Yo utilizo P y hago eso. Entonces, eh, no lo hace. Fíjense que aquí me los pone todos horizontal. Sin embargo, si utilizo pre, que es lo que vimos ahí, ¿no? Utilizo pre, entonces todo lo que esté dentro de esa etiqueta va a respetar la estructura, ¿no? O sea, va a respetar esto. Yo quiero que estén en líneas aparte. Entonces vemos que efectivamente, tal cual como yo lo escribí, así lo hice, ¿no? Entonces, para eso sirve esta etiqueta pre, ¿no?, de texto preformateado, que yo puedo entonces tener porciones específicas con el espaciado y saltos de línea, o sea, que respeta todo lo que yo haga, lo que tenga dentro de la etiqueta pre, ¿no? Para eso funciona eso. Eh, Ahora nos tocaría ver sobre los párrafos cómo le podemos colocar, por ejemplo, eh, porciones de texto en negrillas, en itálica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vean que hay varias formas de hacerlo. Dice énfasis básico en EM asociado a cursiva, ¿no? Énfasis fuerte, eh, strong, que es asociado a negrilla, ¿no? El mismo efecto se puede conseguir utilizando I para cursiva y V para texto en negrilla, ¿no? Pero perdemos el significado estructural de lo que queremos enfatizar algo, quedándonos exclusivamente en la forma física al final del, del código, ¿no? Entonces, bueno, se pueden utilizar entonces las etiquetas I y V para colocar el texto
en itálica, por ejemplo, ¿no? Yo encerraría también, por ejemplo, si quiero que todo ese texto, todo este texto esté en itálica, lo encierro dentro de la etiqueta I, ¿no? Y cuando guardo y actualizo, fíjense que solamente lo que está encerrado dentro de I, que es esto, se colocó en cursiva. Ahora, si también quiero eso, quiero en negrillas, puedo utilizar la etiqueta B para eso, ¿no? Pongo B, todo lo que quiero. O, por ejemplo, si quiero que color resaltado en negrillas, nada más, se colocó B aquí y lo cierro acá. ¿Sí? Entonces solamente color es lo que va a estar resaltado en negrillas. Entonces vemos que efectivamente lo hace, ¿no? Todo está en itálica, pero el color es lo único que está en negrilla. Entonces vean que es bien sencillo utilizar el HTML. Lo que necesito saber es algunas propiedades que tengan las etiquetas para conseguir el efecto que deseo, ¿no? Y fíjense que son anidadas. Yo puedo tener dentro de una etiqueta HTML otras etiquetas HTML con propiedades, ¿no? Como lo vemos acá. Entonces que aquí tengo un párrafo, dentro del párrafo tengo la etiqueta font, dentro de font tengo I para itálica y dentro de I tengo V que es para bold o para negrilla, ¿no? Entonces todas esas etiquetas son anidables, ¿no? Pueden ir dentro una de otra. Bueno, entonces puedo conseguir efectos como negrillas itálicas utilizando alguna de esas etiquetas. Y fíjense, hay un montón de etiquetas que están en las especificaciones de HTML que sirven para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer una referencia, lo lógico es que utilice las especificaciones de HTML como cita, ¿no? Como cita bibliográfica. Y si quiero, por ejemplo, hacer un diccionario de definición de términos, utilizo DFN para siglas utilizo acrónimos. Si hay un código de programa, debería utilizar las etiquetas code. Si es una variable, puedo utilizar la etiqueta var y así hay un montón si quiero poner una dirección, puedo utilizar la etiqueta add. Fíjense que hay un montón de etiquetas que se pueden usar. Claro, si yo pudiera utilizar para toda esta terminología, pudiera utilizar una etiqueta P y va a ser el mismo efecto, pero la diferencia radica en que cuando el navegador lea el documento, él puede, basado en la etiqueta, mostrar de una forma más exacta el contenido que queremos nosotros mostrar a través de la página web. Por eso que hay ese montón de etiquetas que básicamente hacen lo mismo si yo utilizo una etiqueta P, pero que sirven para que el navegador muestre de una forma más eficiente el contenido de nuestra página web. No hace todo, pero entonces fíjense todo lo que hay acá: direcciones, citas bibliográficas, variables, código, etcétera, ¿no? Hay una etiqueta de todo para esto. Aquí también hay una etiqueta llamada HR que sirve para hacer separaciones de línea, ¿no? Vamos a ver si lo vamos a ver a copiarnos esto y lo vamos a colocar en el código aquí dentro de este BR que también. Este, Dentro de este BR, en el medio de los dos, voy a colocar una etiqueta HR y aquí le voy a colocar, siguiendo lo que me dice, voy a colocar un ancho de 300 píxeles. Daño de 5 y le voy a dejar esa propiedad no chain. Fíjense lo que hace esto, ¿no? La etiqueta HR simplemente crea un separador. Vean que aquí, entre estos dos párrafos, no hay nada, ¿no? Pero cuando actualizo, ahora tengo un separador acá.
que no sé qué me hizo el... Ah, lo que pasa es que el párrafo lo borré. Ya. Control Z aquí. Para ir atrás. El párrafo me lo borré. Ok, listo. Que tenía que abrir aquí. Lo voy a agarrar y colocar la etiqueta HTML. Ok, entonces vamos a ponerle 300 píxeles de ancho. El tamaño va a ser de 5 píxeles, que es el grosor de la línea. Y vamos a dejarle la propiedad no shade. Entonces, guardo esto, actualizo. Y ahora sí, vean que entre los dos párrafos hay un separador que tiene una longitud específica, ¿no? Entonces yo aquí pudiera, por ejemplo, indicarle 800 y que la línea sea un poco más delgada. Le puedo poner un tamaño de 2. Y si le quito el no shade, ya vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a dejarlo así. Actualizamos, vemos que ahora la línea, el separador sí es un poco más grande. Y si le quito el no shade, se va a ver como hueca la línea, ¿no? Vamos a ver, a quitarle eso. Actualizamos y vean que ya se ve la línea un poco más. Si lo ponemos en 5, creo que se va a ver mejor. Sin sombra, vean que la línea se ve como hueca, no sé si se aprecia ahí, vamos a ponerle 10. A ver. La línea se ve como hueca y si le pongo el no shade, se le quita, la línea queda como visible, ¿no? Rellena. Entonces, bueno, este por lo general podemos poner 2 y hace un separador ahí de... Yo puedo tener entonces múltiples separadores, me puedo agarrar ese mismo separador y copiarlo debajo de acá, de esta, ¿no? Sí. Copio ahí y actualizo. Y fíjense que entonces puedo tener separadores también ahí. Vean que entonces no, lo que necesitamos saber o es probar o experimentar es qué hace el atributo o la propiedad para entonces establecerlo en nuestra página. No es una cosa del otro mundo del HTML, simplemente lo que hay es que explorar a ver qué es lo que hace. También el HTML utiliza listas, ¿no? Es un conjunto de etiquetas especiales para gestionar las listas teniendo algún control sobre su apariencia, ¿no? Las listas se pueden anidar y podemos tener listas ordenadas que muestran un conjunto de ítems numerados para mostrar algún tipo de jerarquía o importancia. Estos son como viñetas, ¿no? Si lo comparamos con un editor de texto. Puedo tener viñetas numeradas y puedo tener ordenadas, que pueden tener números o letras, y sin orden, que pueden contener algún tipo de dibujo o eh, sí, algún separador, ¿no? Especial. Eh, si lo vemos acá, para la lista ordenada utilizamos la etiqueta OL y por cada ítem que queremos ordenar debemos utilizar la etiqueta li, ¿no? Entonces, en este caso, las etiquetas li van dentro de la etiqueta OL. Entonces, si yo lo hago de esta forma, entonces voy a tener un conjunto de o una lista ordenada de acuerdo al número de ítems que yo quiero, ¿no? Se puede controlar el número inicial de la serie colocando el atributo start y se puede establecer también el tipo utilizando el atributo tag, ¿no? Puedo elegir entre 1 para la numeración eh, secuencial del 1 a X, ¿no? Y puedo utilizar también A o A mayúscula para alfabético, ¿no? Y puedo utilizar la I
o la I mayúscula para números romanos. Entonces, podemos hacer una prueba con esto. Entonces, debemos crear una OL, etiqueta OL, y dentro de esa etiqueta OL debemos crear entonces una LI, ¿no? Seguimos hacia abajo, acá. Vamos a colocar dos saltos de línea aquí. Y vamos a crear una etiqueta OL y dentro vamos a crearle 5 ítems. Vean que creamos acá una lista ordenada que tiene 5 ítems, ¿no? O sea, por ejemplo, número 1 o ítem 1. Voy a copiar esto. Y vamos a dejarlo por defecto y después le cambiamos las propiedades. Por ejemplo, aquí ítem 2, 3. O sea, hay que hacer una lista ordenada que tenga 5 ítems. Entonces, agarro aquí, guardo y actualizo. Y vemos que aquí más abajo tengo, entonces, eso, ¿no? Vamos a ponerle aquí report 2 también. Guardo, actualizo. Ok, entonces aquí vemos que tengo una lista ordenada, fíjense, una secuencia del 1 al 5, ¿no? Porque esta es una lista ordenada. Si ahora cambiamos esto y le ponemos que el tipo, como dice la propiedad, ¿no? El tipo es A minúscula, entonces guardo acá y actualizo. Vean que ahora la lista está ordenada, pero ahora utilizando letras minúsculas. También puedo utilizar letras mayúsculas y coloco aquí A mayúscula en el tipo, actualizo y me hace la secuencia basada en eso. Y si coloco I mayúscula o I minúscula para números romanos, vemos que cuando actualizo me coloca la lista utilizando números romanos. ¿Sí? Entonces, puedo utilizar listas ordenadas utilizando OL. Ahora vamos a ver las listas sin orden, que es básicamente la misma estructura, pero la etiqueta superior es UL, ¿no? Y se puede controlar el tipo de indicador de los ítems con tipo, ¿no? Se puede elegir entre círculo, el círculo, square o disc, ¿no? Círculo, un cuadrado o un disco, ¿no? Entonces, lo mismo, pero simplemente cambiando OL por UL. Entonces, vamos a hacer aquí. Vamos a copiar esta, la pegamos y lo único que vamos a cambiar es OL por UL y le vamos a cambiar vamos a quitar esta propiedad porque esta propiedad no se aplica para esta lista. Guardamos y actualizamos y vemos que, fíjense, la otra lista tiene por defecto el separador de ítem, lo tiene con un círculo. Pero según esto yo lo puedo cambiar utilizando el tipo, lo puedo cambiar para un cuadrado, ¿no? Vamos a cambiarlo. Ponemos aquí OL type square. Guardo y actualizo. Fíjense que cambió aquí a cuadrado y supuestamente también lo puedo cambiar a disco. Vamos a ver si lo hace. Lo cambio.
No, el disco no funciona, no sé por qué. Eh, Deja el mismo círculo como tal. Pero bueno, entonces aquí podemos ver que eh, podemos utilizar listas eh, ordenadas o sin orden, ¿no? Usando algún tipo de viñeta, ¿no? Obviamente, las limitaciones en cuanto a las listas sin orden en esta es que yo tengo, por ejemplo, solamente esos tipos de tengo círculo, cuadrado y disco, supuestamente. Lo único que puedo ponerle como viñeta o como separador acá a los ítems, ¿no? Esta parte acá. Pero eso con hoja de estilo, yo le puedo agregar cualquier carácter de la tabla. Si le quiero poner un corazón, si le quiero poner una carita feliz, cualquier cosa, se lo puedo agregar utilizando hoja de estilo. Pero eso no se puede hacer con las especificaciones de HTML, las que están viendo ahorita, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, cómo podemos potenciar las propiedades que se pueden establecer en las etiquetas con hoja de estilo. Bueno, lo que ya he dicho, ¿no? Se puede utilizar, si yo quiero hacer un glosario de términos, pudiera utilizar entonces estas etiquetas para poner el término y la definición del glosario, ¿no? Y eso, entonces el navegador lo interpretaría específicamente como un glosario de términos. Era lo que yo le decía, que yo puedo sustituir este de T y este de D por una P, ¿no? De párrafo, y haría más o menos el mismo efecto, pero si lo hago utilizando las etiquetas para ello, entonces el navegador tiene mejor entendimiento de qué es lo que se quiere que se muestre, ¿no? En este caso, si es un glosario de términos, pues esto lo haría de esa forma. Los browsers o navegadores se encargarán de mostrar el glosario de manera conveniente y se puede utilizar las etiquetas de formateo estándar para dar más énfasis a la presentación, como las que vimos algunas, ¿no? Este para subrayar y este para tachar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también lo podríamos probar. Si yo agarro, por ejemplo, aquí un párrafo y le digo que esta parte esté aquí, por ejemplo, strike, este pedacito hasta acá es strike. Y esta parte de aquí abajo es U, acá. Y guardo. Entonces vemos qué efecto hace eso en el párrafo. Vean que el strike lo que hace es un tachado del texto. Y el U hace un subrayado. Entonces ahí vemos qué hacen esas etiquetas, ¿no? Fíjense que es lo que quiero que esté bajo ese formateo, es lo que encierro entre las etiquetas HTML y listo, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ir probando alguna de estas etiquetas que no habíamos visto ahí en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos ahorita con esta parte de hiperenlaces, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿no? Que hemos abarcado bastante. Y fíjense que ya ustedes pueden ir con la presentación que, que ya tienen en Dropbox, que se llama HTML completo, pueden ir trabajando ya en su página web. Fíjense que lo único es que su página web debe tener la extensión HTML o HTML. O sea, vean que acá la extensión que tiene la página es HTML, pero también pudiera tener la extensión, fíjense, si yo le cambio aquí HTML, si la cambio a HTML, eh, funciona igual, ¿no? Eh, lo que tienen es que nombrar su archivo como HTML
que es el estándar. Y ya cuando le dé doble clic, el navegador entonces va a interpretar todo el código HTML que usted tenga ahí y listo. Si esto, fíjese, si vemos el código fuente de la página aquí, ahí está toda la página web que hemos hecho. Entonces fíjense que no es nada complicado hacer una página web. Es lo que tenemos que conocer para que funcionan las etiquetas y qué es lo que tienen. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que vimos hasta ahora, pero vamos a dejarlo hasta aquí para no abarcar tanto. Y la semana que viene seguimos eh, con esto. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que vimos hoy? No, bueno, es bien sencillo, ¿no? No es una cosa un poco del otro mundo. No, no, no es práctico. Te puede practicar por su cuenta. Te puede inventar párrafos, puede crear imágenes, puede agregar imágenes y formatear el texto, todo eso. O sea, vaya, vaya pensando cuando, qué es lo que va a hacer de su proyecto sociotecnológico, no, su proyecto individual. Y puede ir trabajando con páginas de eso, va agregando contenido, va descargando algunas imágenes, va mostrando esas imágenes. El tema de imágenes lo vimos, que es esto. Por ahí estaban preguntando, ¿cuándo hablamos de imágenes? Ahí está, mira. El tema de imágenes lo vimos. La etiqueta esta que te muestra el pájaro. Este pájaro aquí lo hicimos con la etiqueta IMG. Eso ya se vio. Claro, sí. Su proyecto individual es crear una página web completa. En el primer semestre, su página web va a ser estática, pero en el segundo va a ser dinámica. En el segundo, esa misma página, ese mismo proyecto, se va a conectar a una base de datos y va a registrar los datos que usted llene en su formulario. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, usted tiene que simplemente elegir un tema. Bueno, a mí me gusta, qué sé yo, Dragon Ball, y hace una página de Dragon Ball. Si me gusta, eh, qué sé yo, pastelería, hago una página de pasteles. Si me gustan los carros, hago una página de carros. Si me gusta la Fórmula 1, hago de Fórmula 1. Si me gusta el tenis, hago una página de tenis. Lo que sea, pero que a usted le guste. Lo que sea su proyecto. Dragon Ball suena bien, claro. Dragon Ball suena muy bien. La hacen de la nueva serie de Dragon Ball. Listo. Entonces, es eso, ¿no? Es simplemente ir viendo, familiarizándose con las etiquetas y ustedes mismos hacen sus pruebas, así como yo lo estoy haciendo aquí, que agarré una imagen, la tiré y la procesé todo eso. Sí, la idea es esta, señores. Vamos a discutir un poco eso, ¿no? Si usted va a hacer su proyecto, ¿no? Si usted va a hacer su proyecto, lo ideal es que usted se abra una carpeta, así como yo hice acá. Me abrí una carpeta llamada HTML. Y dentro ya voy creando mi estructura. ¿La estructura cuál sería? Bueno, tengo una carpeta para imágenes. Si quiero una para videos, porque quiero agregarle videos, que no hemos llegado ahí, pero lo vamos a ver. Entonces creo una carpeta de videos. Y entonces, y mis páginas las tengo aquí afuera, en la raíz. Y cuando yo hago referencia a una imagen, entonces esa imagen la voy a meter dentro de mi carpeta. Y cuando yo haga referencia a una imagen dentro de mi proyecto, lo voy a hacer de esta forma. Lo vimos acá. O sea, abro mi carpeta, ¿verdad? Que se llama imágenes y dentro de mi carpeta imágenes hay una imagen que se llama tal. Listo. ¿Qué garantiza eso? Si usted lo hace de esa forma, que cuando usted agarre esta carpeta yo la corto, fíjense, yo la voy a cortar aquí ahorita, ¿no? O sea, yo la estoy abriendo ahorita mire la ruta aquí. C, user, from, desktop, prueba HTML, prueba HTML. Yo voy a cerrar esta página de aquí y me voy a llevar esta carpeta para otro disco. Vengo para acá, ya no la tengo en el escritorio, la voy a pegar en F. Pegar acá. Entonces, aquí, fíjense, aquí ya estoy en otra ruta, ya no estoy en el escritorio, ya estoy en el disco F
tiene el mismo nombre de la carpeta, pero si yo le doy clic, fíjense que no hay variante. O sea, se carga correctamente mi página porque dentro de la estructura él va a buscar, cuando va a cargar una imagen, él va a buscarla dentro de la misma carpeta de prueba HTML, la va a buscar y va a buscarlo dentro de la carpeta de imágenes que está dentro de esa carpeta. Entonces, eso garantiza que cuando yo transfiera o cuando mueva esa carpeta para otro lugar, se me va a visualizar correctamente mi página web, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está dentro de una estructura. Si yo hago referencias absolutas como la que vimos ahí ahorita, como esta, ¿no? De que si yo abro aquí otra vez el escritorio, abro el HTML y abro mi página, vean que arriba está la ruta, fíjense, C users, C user from desktop prueba. Entonces, si yo muevo eso si yo hago lo que hice ahorita, que muevo la carpeta de prueba HTML para el disco F y yo tenía C user from desktop para referenciar a mi imagen, esa imagen no se va a cargar nunca. ¿Por qué? Porque ya esta ruta donde estaba esa carpeta ya no existe, pues ya está en otro lado. Por lo tanto, esta referencia absoluta no va a estar. Pues entonces, esa es la idea, eso es lo que deberían hacer, ponerlo ahí, de esa forma. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? No, bueno, entonces, señores, por favor, regístrense en el aula virtual, en el correo que les mandé, tienen las instrucciones para registrarse. La semana que viene, como ustedes tienen semana presencial, no vamos a tener la evaluación, sino la siguiente semana, o sea, el 4 de junio. Entonces, el 4 de junio vamos a hacer la evaluación tanto del ejercicio de clase que yo le voy a enviar acá quien por correo, como la prueba que vamos a hacer para el aula virtual. Y si no está registrado en el aula virtual, no la va a poder hacer. Entonces, haga su registro en el aula virtual y ya está listo para la evaluación que vamos a tener. La semana que viene continuamos con HTML y terminamos vemos la parte de hiperenlace, que es otra cosa diferente, ¿no? Pero ya con esto te puede ir trabajando, puede ir familiarizándose con la estructura de HTML y va probando, ¿no? Va creando párrafos, títulos, le agrega imágenes, hace listas, tiene bastante que abarcar ahí, hace separadores, entonces va practicando con la sintaxis HTML que lo necesita. Entonces, bueno, que pasen feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana por acá.